Este asunto de la percepción de la corrupción en México, pues ha dado mucho de qué hablar. ¿Cómo andamos en actos de corrupción? Para hablar del tema, me pongo en contacto con Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana. Estimado Eduardo Bojorquez, gusto en saludarlo. Bienvenido. Jesús Martín, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Este anuncio que se hace de un ligero avance en la percepción de corrupción en nuestro país, es decir, de una mejoría en el combate a la corrupción, ¿es derivado de las acciones que se han hecho dentro del gobierno o dentro de la sociedad mexicana? Se evalúa tanto al gobierno como a la sociedad, Jesús Martín. Este índice de percepción de la corrupción 2020 incluye los eventos ocurridos entre septiembre de 2018 y el día de octubre, los días de octubre de 2020. Lo que hace es cubrir la tendencia, y lo que se registra a nivel internacional es positivo, aunque no suficiente, para decirlo muy claro, ni siquiera para recuperar los niveles de 2014, Jesús Martín. Estamos en 31 puntos, nuestra máxima calificación histórica había sido de 35 en una escala que va de 0, que sería la peor calificación, a 100, como en la escuela. Teníamos 35 en 2014, se paró la caída, se está estabilizando, hay una mejora sensible, pero estamos en 31 puntos todavía, muy lejos, para darte una referencia nada más, de Chile, por ejemplo, que está 70 lugares arriba de México en este índice de percepción de la corrupción. Ahora, ¿cómo lo evalúan ustedes? Es decir, ¿a quién le preguntan? ¿En qué documentación lo revisan de que no hubo corrupción cuando este tipo de actos normalmente están por debajo del agua? ¿Cómo lo identifican? Este es uno de muchos instrumentos que tenemos, Jesús Martín. Algunos le preguntamos directamente a la opinión pública lo que están viviendo, si trámites y servicios fueron afectados. En otras ocasiones analizamos el desempeño de las instituciones. El índice de percepción de la corrupción lo que hace es que le pregunta a un grupo de informantes muy especializado, analistas de riesgo financiero, analistas de riesgo país, expertos en los países, hombres y mujeres de negocios que son capaces de comparar entre distintas naciones y en el tiempo cuál es su percepción del problema de la corrupción en cada país. Este es un índice que se hace pues desde hace más de 2 décadas y es uno de varios instrumentos, es el más acreditado y conocido, pero normalmente es el que se utiliza pues para hacer una valoración de conjunto de los esfuerzos que sociedad y gobierno en un país están realizando. Ahora bien, este tipo de datos, porque lo que se está informando hoy es que estamos cada vez más lejos, un poquito más lejos del peor lugar. ¿Habría que festejarse tal y como parece que se festeja desde hoy temprano? Bueno, yo creo que no es motivo para echar las campanas al vuelo. Es cierto que se detuvo una caída que ya llevaba varios años, pero la verdad es que mientras no rebasemos los niveles de 2014, que es donde empezamos, digamos, la historia reciente de este instrumento, Jesús Martín, pues yo diría que todavía estamos recuperando lo perdido, no estamos avanzando todavía en el sentido correcto. Es más, el informe de Transparencia Internacional es muy claro. Sentimos que hay que fortalecer todavía más al INAI, a la Auditoría Superior de la Federación, exigirles más a estas instituciones en términos de desempeño, que se hagan auditorías en tiempo real, que se vigilen las vacunas, el gasto en medicamentos y otros tratamientos vinculados con COVID. No, yo diría que estamos muy lejos de poder echar las campanas al vuelo. Estamos en este momento apenas corrigiendo la caída que llevábamos de muchos años, pero todavía no te podría afirmar que estamos mejorando. Mientras no rebasemos los niveles de 2014, estaremos solo corrigiendo lo que ha venido pues pasando en nuestro país, y de lo cual tanto ustedes como nosotros hemos sido testigos. Una última pregunta que me parece que es muy prudente ahora que usted lo acaba de mencionar. Dice que hay que fortalecer más el INAI, pero tenemos un presidente de la República que lo quiere desaparecer porque dice que es fuente de corrupción. Por supuesto, no es cierto. En caso de que se llegue a concretar la desaparición del INAI, que no va a suceder, yo estoy seguro, pero en caso de que esto sucediera, ¿hasta qué número nos podríamos derrumbar en materia de corrupción? Este es un tema que preocupa mucho a Transparencia Internacional. Como tú sabes, somos una organización que tiene presencia en 100 países y tuvimos muy largas discusiones técnicas, incluso para cerrar el informe, porque Transparencia Internacional desde Berlín había utilizado, incluso para recomendarle a otros países,
el modelo de México, el modelo que tenía México. La ley mexicana de acceso a la información pública es la segunda mejor ley del planeta Tierra. Se utiliza, por supuesto, siempre habrá espacio para mejorar y mucho que criticarle al INAI, nadie está diciendo que sean perfectos, pero era un modelo que habíamos utilizado, por ejemplo, en la OEA, la Organización de Estados Americanos, para crear una ley modelo, y muchos países, Brasil, El Salvador, Honduras, Argentina, se habían inspirado en el modelo del INAI. Hay preocupación sobre lo que vaya a ocurrir una vez que se haga pública la iniciativa de ley, porque pues otros países podrían aprovechar lo que ocurre en México para destruir, ¿no?, lo que se ha avanzado en materia de acceso a la información. No solamente tiene un componente nacional, Jesús Martín, estamos preocupados por el efecto que pueda generar en los estados de la República, que sigan digamos, la intención del presidente, o en otros países que habían utilizado este modelo como fuente de inspiración. Bien, yo conozco varios legisladores que han dicho públicamente que no van a permitir la desaparición del INAI. Va a ser una discusión y un debate muy intenso, sin duda alguna, y en su momento lo seguiremos platicando. Eduardo Bojorquez, muchas gracias por estos minutos de contacto con el auditorio del Heraldo Noticias. Gracias por la oportunidad de estar en su programa. Muy buenas tardes al auditorio. Hasta luego. Es Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana. La Secretaría de